El exministro de Salud denuncia la interferencia de la vicepresidenta y de otros altos cargos en en el plan de vacunación. Tema polémico. El exministro de Salud, Mauro Falconi, ha asegurado este 8 de abril que la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, la gerenta del CNT, Marta Moncayo, y otros altos cargos del gobierno han interferido en el plan de vacunación y debido a esa interferencia hubo problemas en la jornada de inoculación de adultos mayores que se realizó en la capital. Yo debo mencionar que el criterio técnico y médico y el criterio del Ministerio de Salud Pública no fueron respetados. Fue hecho a un lado. Se rompió una planificación que nosotros habíamos dado y que habíamos sustentado con base en los estudios científicos y la disponibilidad de vacunas que teníamos distribuidas a nivel nacional. Esa planificación se rompió, ese tipo de organización hizo que se produzca un grave caos y eso obviamente interfirió en una situación técnica científica que todos sabemos que está sustentada, señaló Falconi en una entrevista. Falconi, quien fue reemplazado por el exgobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, señala que esas influencias externas no son compatibles con él, por lo que puso su cargo a disposición del presidente Moreno. Antes de mi llegada existía un comité y este comité, que estaba integrado por la vicepresidenta, por el CNT, por el Ministerio de Salud Pública y otros ministerios, pues tomaron decisiones y se fueron en contra de decisiones técnicas del Ministerio de Salud Pública, agregó más adelante Falconi. Según el exministro, la institución ya tenía una planificación de la jornada de la vacunación a mayores que iba a realizarse en varios recintos de Quito. Sin embargo, este comité habría tomado la decisión de mover las dosis de Pfizer que habían sido asignadas para otras provincias para ponerlas en la capital, en donde el Ministerio de Salud pretendía inocular con las dosis de AstraZeneca, que eran las que estaban disponibles en esa ciudad. En la madrugada del 7 de abril, Falconi envió un documento en el que señalaba que las vacunas que se iban a administrar en la capital eran de AstraZeneca. Sin embargo, Marta Moncayo de CNT le dijo en otro oficio que a los ciudadanos agendados ya se les había dicho que se les pondría las dosis de Pfizer. Las vacunas de ese laboratorio tuvieron que ser trasladadas a Quito y por eso demoraron en llegar a los puntos de inoculación. En este marco, Falconi señaló que una de las responsables en el manejo del plan de vacunación sería la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, quien semanas atrás fue vinculada a la orden de vacunación en el Club Rotario de Guayaquil. La señora vicepresidenta tiene desde hace algún tiempo atrás unas responsabilidades delegadas en ese plan y ella ha sido la que ha estado desde antes que yo llegue en conjunto con otras personas que rodean a las autoridades superiores, añadió el exministro de Salud Falconi. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. Antes de ir con este zafarrancho, como lo dice el profe, con este relajo, que debería ser, digamos, un momento de, además de esperanza, ¿no? Un momento de que nos abre las puertas a los ecuatorianos, de que estamos por fin tratando de salir de la pandemia y de tales. Vamos a empezar con agradecimientos, porque don Marco Freire, papá de nuestra compañera Maite, nos ha traído desayuno, pan de yuca calientito, riquísimo, así que don Marco, muchísimas gracias por su gentileza y ese cariño a todo el equipo de Pichincha. Bueno, ahora sí vamos con el relajo, ¿no? El de las vacunas. Es una vergüenza. Ya de este gobierno no podemos esperar nada. Moreno ha tenido 4 vicepresidentes. Glass, con el que ganó las elecciones y al que traicionó y lo mandó a la cárcel. María Alejandra Vicuña, que fue parte del proceso de la Revolución Ciudadana. Por cierto, a Glass hasta ahora creo que no le encuentran ni un centavo, ¿no? De todo lo que le acusan que se ha robado. A propósito de... A María Alejandra Vicuña la pusieron para que, con las estructuras del movimiento que ella lideraba junto a su papá y parte de la militancia de lo que quedaba de Alianza País, lidere y organice la campaña a favor del 7 veces sí. La utilizaron para eso, le sacaron una denuncia por cobros indebidos durante su paso por la asamblea y a volar afuera. Después pusieron a Otto Sonnenholzner, quien muchos creían iba a ser el relevo generacional de una derecha que ya también viene envejeciendo y que tenía en el único líder nacional a Jaime Nebot. Y muchos lo veían a Otto Sonnenholzner como el relevo de Nebot, como el nuevo rostro de esas juventudes socialcristianas. Bueno, el hombre terminó siendo un fraude, un fracaso como vicepresidente. Creo que lo que más hizo fue sacarse fotos, ganar seguidores en redes sociales
Y ahora también se ha convertido en influencer, ¿no? Para venir a hacer campaña a favor de uno de los candidatos, de Lasso concretamente. Pero a Sonnenholzner, ¿saben por qué le voy a recordar yo? Más allá de las miles y miles de fotos y de su Flickr, en donde seguramente las tiene subidas a las fotos, lo voy a recordar porque en el momento en el que el país más lo necesitaba, a pesar de que, a ver, él fue elegido por vía constitucional, sí, fue elegido por vía constitucional porque fue sucesión a través de parlamento. Fue legal la posesión de Sonnenholzner, pero no fue legítima, porque el hombre no fue elegido democráticamente. Es decir, ni ustedes ni yo votamos por Sonnenholzner, pero bueno, por azares del destino y por casualidades de la vida, el hombre terminó sentado en el solio vicepresidencial. Le cayó del cielo, ¿no? Como decía un amigo, cuando abres una funda de papa frita o de cachitos y te sale el premio, ¿no? Entonces encontró el premio de la vicepresidencia en una funda de cachitos. Pero ya asumido el reto, y en el momento más complejo de nuestra historia más reciente, Sonnenholzner, desde mi punto de vista, va a ser recordado por ese vicepresidente al que su presidente, Moreno, le encargó el manejo y el control de la pandemia, y el hombre simplemente decidió renunciar, armar sus petacas y mandarse a volar a su casa. Y nos dejó a los ecuatorianos en manos de Moreno, de Romo, de Roldán, de Michelena, de Ceballos y de un poco más de incompetentes que no han sabido llevar adelante todo este proceso, ¿no? Ni la pandemia, ni la compra de pruebas, ni las vacunas, peor todavía. Entonces, desde mi punto de vista, Sonnenholzner va a ser recordado por eso, por aquel cobarde que terminó huyendo en medio de una pandemia. Así que no venga a decirnos ahora por quién tenemos que votar, y no venga a decirnos ahora quiénes son los buenos o los malos, cuando usted salió corriendo en medio de la pandemia, Sonnenholzner. Y después de Sonnenholzner viene una elección que le demuestra, además, a María Paula Romo y a Roldán, que ni siquiera la peor asamblea de la historia les tenía una pizca de confianza. Roldán sacó 12 votos, completaba para un equipo de fútbol de Liga Barrial, 11, más 1 para el cambio. Y María Paula Romo creo que sacó entre 35 y 36 votos. Y termina siendo la menos conocida, bueno, en realidad una absoluta desconocida, la señora María Alejandra Muñoz, la nueva vicepresidenta de la República. ¿Por qué se ha conocido a María Alejandra Muñoz, la actual vicepresidenta? Mientras, si a ustedes les preguntan sobre Glass, yo recuerdo que Glass fue el hombre que lideró el cambio de la matriz energética, ¿no? Y el hombre lideró, pueden criticarle lo que ustedes quieran a Glass, pero el hombre lideró la construcción de Coca-Cola Sinclair, la remodelación o refacción de la refinería de Esmeraldas, Sopladora, Manduriacu, etcétera, etcétera. Una serie y los proyectos multipropósitos, ¿no? Todo el tema productivo, además. Y a Muñoz, ¿por qué le recuerdan ustedes? Yo le recuerdo por un viaje al Vaticano, a donde fue a traer no vacunas, vino trayendo bendiciones del Papa. Entonces, con las bendiciones del Papa ya estamos todos curados en Ecuador del COVID. Yo no soy creyente, pero soy muy respetuoso de la fe y del credo de cada uno de ustedes. Pero creo que eso fue una burla para los ecuatorianos. La señora armó plan familiar, turismo casi, al Vaticano, porque fue con su familia a visitar al Papa. Si hubiera sido una común María Alejandra Muñoz de la vida, como era antes, porque nadie sabía quién era, el Papa no lo hubiera recibido nunca. Pero como era vicepresidenta de la República del Ecuador, me imagino que habrán armado ahí todo un lobby con los embajadores, con los cónsules y de tales. Y la señora se armó el plan, ¿no? Entonces, tour al Vaticano, con el marido, los hijos y todo, para traernos bendiciones. O sea, no trajo ni media vacuna. Bendiciones les trajo. Y con esas bendiciones, a ver si nos curamos del COVID. Va a ser recordada por eso, pero también va a ser recordada por este episodio. Y ojo, que no solo es la denuncia que hace el exministro Falconi, el último que pasa por el Ministerio de Salud. Esto, que hoy lo dice Falconi, ya lo había denunciado el señor Tandazo, se me escapa el nombre, que era el gerente del plan de vacunación o alguna cosa por el estilo, que también se fue renunciando y diciéndoles unas cuantas verdades, ¿no?
que todo este proceso, como dijo el profe, era un zafarrancho, era un relajo, era un champús, un desastre, una porquería, y que todo se debía a las presiones políticas de las altas esferas del gobierno. Entonces el gobierno de Moreno pasó de tener una repartidora de hospitales como fue María Paula Romo, y repartidora de cargos públicos, de gobernaciones, de jefaturas, de tenencias políticas y demás, a tener ahora la repartidora de las vacunas. La misma señora que estuvo involucrada en el tema del Club Rotario, la vicepresidenta de la República, va a ser recordada por estos dos episodios vergonzosos que suman a esa larga lista de episodios vergonzosos, valga la redundancia, de este gobierno, de los tantísimos que tiene. Funcionarios de pacotilla, funcionarios que se han burlado de los ecuatorianos en nuestras caras, funcionarios que han puesto por delante los intereses de sus grupos, de sus panas, de sus suegras, de sus mamitas, por sobre el interés de la mayoría de ecuatorianos. Es una vergüenza lo que sucede con este gobierno y es un absurdo lo que estamos viviendo a los ecuatorianos. Bueno, han sido en realidad 4 años de absurdo, porque nos han dorado la píldora con titulares, porque nos han querido vender humo durante 4 años hablándonos de reinstitucionalización, nos han querido vender humo con respecto de la independencia de funciones, de los aires de libertad. Nada de eso es verdad, nada de eso es cierto. Todo es falso en este gobierno, todo es falso. Nada funciona, nada opera bien. Montaron una página web donde supuestamente nuestros abuelos, nuestros padres iban a poder inscribirse, nunca funcionó. Son una vergüenza, este gobierno es una vergüenza. Y el domingo, por fin los ecuatorianos vamos a tener la oportunidad de definir y de decidir lo que queremos para todas y todos. Yo sé que la espera hasta el 24 de mayo va a ser larga, larguísima, pero es oportuno. El domingo vamos todos los ecuatorianos, como un bálsamo, a votar, con profunda convicción, además quienes nos consideramos demócratas, quienes somos ciudadanos, quienes vamos a ir con entusiasmo. En mi caso es particular, porque como periodista siempre las elecciones significan, y digo para todo el equipo que formamos parte de Pichincha también, los domingos de elecciones nosotros trabajamos, entonces es un momento distinto, es un momento de alegría, es un momento de emoción. Voy a usar esa frase cliché de los periodistas, ¿no? Es una fiesta democrática, siempre, cada 4 años, las elecciones. Y hoy con más razón, porque por fin, a partir del domingo, y ya cuando decidamos quién nos va a gobernar, y sobre todo esperando que no sea la continuidad de este desastre neoliberal al que nos ha conducido Lenín Moreno y toda su tracalada de funcionarios de pacotilla, podamos los ecuatorianos por fin respirar en paz, porque eso creo que es lo que más necesitamos. Trabajar en paz, retomar la senda de la democracia, respetar las instituciones, que ya no tengamos episodios como el que ha vivido, por ejemplo, el día o la tarde de ayer, el padre del alcalde Jorge Yunda, un hombre de 80 años a quien fueron a allanar su casa sin razón alguna. Que nosotros podamos dormir tranquilos, sin el miedo de que la Contraloría o la Fiscalía o el ente que sea empiece a perseguirlos porque pensamos distinto, como nos ha pasado a muchísimos ecuatorianos durante estos 4 años de gobierno. Es un desastre lo que hemos vivido, repito nuevamente y refrendo esa palabra del profe, es un zafarrancho. Ni siquiera la salud ni la vida de los ecuatorianos les ha importado un comino. Yo me imagino que el presidente sigue todavía comiéndose el arroz con huevo y pensando que el país le debe seguir importando un bledo.